Chicos, pues por el momento PayPal me quitó la cuenta y la razón la desconozco. De todas formas, las páginas de Facebook y TikTok estarán en la descripción. No he estado tan activo por el trabajo, pero no los dejaré sin su dosis de creepypasta. Por favor, síganme en mi otro canal y en las páginas de Facebook y TikTok. Muchas gracias, los quiero mucho. Hace 2 años, mi esposa Angie y yo decidimos que por fin había llegado el momento de comprar una casa. Sabíamos que el mercado inmobiliario no era precisamente favorable para los compradores, pero estábamos hartos de pagar cada mes un alquiler que triplicaba el de una hipoteca. Estoy seguro de que esta historia les resultará familiar a algunos de ustedes, y nosotros pasamos por todas las etapas de incredulidad, ira y finalmente apatía después de que todas las ofertas competitivas que presentamos fueran rechazadas sin contemplaciones por una corporación de inversión multinacional. Ya no me molesta el proceso, aunque me dejó preguntándome hacia dónde se dirige la sociedad. ¿Cómo es legal esto? Fui a la escuela. Pagué mis deudas. Conseguí un buen trabajo. Hice todo bien para que aún así me vayan a la ciudad donde crecí. Quizás aún quede algo de resentimiento. Pero después de fijar nuestra mirada en los barrios menos deseables de la ciudad, finalmente conseguimos nuestra casa. El 1 de junio nos mudamos a una casa colonial de 4.500 pies cuadrados. Tenía suelos de madera noble que adquirían una pátina similar al cuero, y los remates de yeso esmerilado le daban a los techos el aspecto de un pastel de bodas. El sótano era otra historia. No solo estaba sin terminar, era un agujero húmedo en el suelo, y en las paredes estaban garabateadas extrañas espirales y rostros toscos. Niños, dijo la agente inmobiliaria como si supiera quién había hecho las marcas. Arreglar el sótano aumentaría mucho el valor de la propiedad. Sí, la cocina tenía encimeras de material compuesto, y el sótano necesitaba un letrero sobre la entrada que dijera: abandonad toda esperanza los que entráis aquí, pero teníamos un hogar. Y uno enorme, por cierto. El problema era que estaba a tiro de piedra de la autopista y que la zona era conocida sobre todo por su delincuencia. Angie dijo que era solo un paso intermedio. Ahorraríamos un año de hipoteca, esperaríamos a que el mercado inmobiliario siguiera subiendo y nos mudaríamos de nuevo al cabo de un año. Su plan tenía algunos fallos, sobre todo económicos, pero no dije nada. Pensé que ambos nos adaptaríamos y nos gustaría estar allí. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas, y mi esposa y yo nos pusimos a desempacar y a presentarnos a los vecinos. Quizás fue la amenaza de la delincuencia y la tranquilidad de saber quiénes vivían al lado, pero fuera cual fuese la razón, nuestros vecinos fueron increíblemente amables. Nos sentimos como en casa enseguida y, aunque hubo algunos sustos, los convertimos en juegos para disipar el miedo. Con los estallidos que impregnaron la noche, jugamos a adivinar si el sonido era de fuegos artificiales o de disparos. Cuando pasábamos junto a grandes excrementos, uno de nosotros señalaba y jugábamos. Humano o perro. Lamentablemente, tras apenas un par de semanas jugando, nos convertimos en expertos en distinguirlos. Los disparos producen el chasquido seco de la barrera del sonido al romperse, mientras que los fuegos artificiales estallan. En cuanto a las heces, digamos que no habíamos visto ningún perro lo suficientemente grande como para colocar minas terrestres por toda la ciudad. Sin duda había un problema de personas sin hogar, pero ellos no se metían en los asuntos de los demás. Nuestros vecinos parecían darse cuenta de su presencia. Actuaban como si fueran fantasmas, como si ni siquiera estuvieran allí. En realidad, todos lo hacían. Sonreía y saludaba al pasar. Lo mínimo que podía hacer era tratarlos como seres humanos. Una noche, después de ver una película, estaba en el fregadero lavando el tazón de palomitas. La ventana de arriba daba a nuestro patio trasero, que estaba densamente arbolado para ser un terreno urbano. Cuando oscureció, solo podía ver una pequeña franja de lo que había afuera, más allá de mi propio reflejo en el cristal. Fruncí el ceño al ver la sombra de un tocón alto y oscuro. No recuerdo que hubiera un árbol allí. Me tambaleé para ver más allá de mi reflejo. Entre los arbustos, casi fuera de la vista, un hombre permanecía inmóvil, mirándome fijamente. Sentí un vuelco en el corazón y se me cayó el cuenco, que se estrelló contra el fregadero. ¿Estás bien ahí dentro, cariño?, gritó Angie desde el salón. Sí, respondí, sin apartar la vista del hombre, sin decirle nada a Angie para no alarmarla. Voy a sacar la basura. De acuerdo.
Pasé junto a la basura sin tocarla y abrí la puerta trasera. Hola. Afuera soplaba un fuerte viento y las ramas del espino cerval tras el cual estaba el hombre se agitaban salvajemente como para advertirme. ¿Qué quieres? Di un paso al frente para intentar demostrar que no tenía miedo, pero fue el paso tibio de una presa, como si fuera mejor plantar mi peso para correr. El hombre no dijo nada. Di otro paso adelante, esta vez con más confianza, pero di un salto cuando mi movimiento activó la luz de detección de movimiento. Me tranquilicé y grité, esto es propiedad privada. Si no se van, llamaré a la policía. Aquello era una amenaza vacía, y todo el vecindario lo sabía. La policía solía llegar una hora tarde, si es que llegaba. El hombre avanzó unos pasos hasta que pude verlo mejor. Era muy alto y llevaba un abrigo de lana grueso que le llegaba hasta los tobillos. Él siguió caminando hacia mí, mi cerebro gritaba pero me quedé paralizada por el miedo. ¿Qué deseas? Se detuvo justo delante de mí. Una cicatriz blanca le cruzaba la piel negra, justo debajo de la barbilla. Medía al menos 1,98 m, pero el abrigo que le cubría todo el cuerpo lo hacía parecer gigantesco. Tenía el rostro recién afeitado y demacrado. Extendió el puño con el brazo extendido y, al abrir los dedos, en la palma de su enorme mano encontró una pastilla. No tengo drogas, dije. Su rostro no cambió en absoluto. No había deseo ni duda en sus ojos. ¿Quieres que lo tome? Le pregunté señalando su mano, pero su expresión seguía inmutable. Extendí la mano y con cuidado le quité la pastilla de la palma. La sostuve entre el índice y el pulgar. Era solo una cápsula. Lo que contenía ya se había vaciado. ¿Qué quieres? Pregunté de nuevo. Abrió la boca, dejando al descubierto el muñón cercenado de su lengua, y luego abrió desmesuradamente los ojos. Empezó a articular algo, pero al no tener lengua, no pude distinguir qué. Sin embargo, se me heló la sangre, pues estaba seguro de que se trataba de algún tipo de maldición. Por favor, murmuré. Por favor, váyase. Se dio la vuelta y se adentró en la noche, y yo observé cómo los arbustos se mecían a su paso, como si fuera un gigante abriéndose paso entre el bosque. Al día siguiente era sábado y estaba decidido a averiguar si alguien conocía a ese hombre alto. Caminé hasta el centro comercial y pregunté a algunas personas sin hogar de la zona, pero en cuanto empecé a describirlo, todos bajaron la mirada y negaron con la cabeza. El patrón se repitió con todas las demás personas sin hogar con las que intenté hablar. De camino a casa, me detuve junto a dos hombres que estaban trabajando en un coche al final de un camino de entrada. Oigan, les dije. Esto puede sonar un poco raro, pero ¿conocen a algún tipo alto por aquí que use un abrigo enorme? Ambos se echaron a reír. Disculpen que les haya hecho perder el tiempo. Me di la vuelta para irme. No, uno de ellos me hizo señas para que lo saludara. ¿Hablas de un cabrón enorme? El hombre levantó la mano para indicar. ¿Ya hay drogado? ¿Abrigo negro? ¿Cicatrices horribles? Sí, asentí. Bueno, ese es Frank el Alto. ¿Qué quieres saber de él? ¿Lo ves en tu contenedor de reciclaje? No, ¿por qué? Tal Frank trabaja en una fábrica de latas. Se gana la vida así, asentí con la cabeza. Anoche se comportó de forma extraña en mi patio trasero. ¿Extraño en qué sentido? ¿Es que simplemente tenía ese aspecto tan raro de sí mismo? No. Me estaba mirando desde afuera. Cuando salí, intentó decirme algo. O murmurar algo. Ambos alzaron las cejas. ¿Estás diciendo que Tal Frank intentó comunicarse contigo? Sí. Ambos se miraron. El Alto Frank no habla con nadie. Y con no habla me refiero a comunicarse de cualquier forma. Se cortó la garganta para no volver a hablar jamás, intervino el otro. Eso es solo un rumor. Tal Frank apareció por este barrio hace 20 años. Nadie sabe de dónde salió y ni siquiera él sabe decirlo. Sí, la gente cuenta todo tipo de leyendas sobre esas cicatrices. Algunos dicen que fue un perro el que lo mordió. Pero yo nunca he visto un perro capaz de arrancarte la lengua si no se comunica con nadie. ¿Cómo es que se llama Frank el Alto? Bueno, así lo llamaría. Mi mamá se inclinó hacia mí. Me decía que tuviera cuidado con lo que decía o el Alto Frank me la jugaría. Se rió entre dientes. ¿Qué crees que quería de mí? Ambos se encogieron de hombros. Ni idea. Pero avísanos cuando lo averigües. Retomaron su trabajo, les di las gracias y seguí adelante mucho menos seguro que cuando había partido. Durante los días siguientes no hubo rastro de Tal Frank, pero empecé a sentirme mal.
Al principio era dolor de cabeza, pero pronto tuve palpitaciones y dolores corporales que casi me llevaron a urgencias. Me convencí de que las maldiciones no existían. ¿Por qué permitía que un extraño encuentro con un indigente dominara todos mis pensamientos? Últimamente, Angie trabajaba hasta tarde y, cuando tenía la casa para mí sola por la noche, me quedaba de pie junto a la ventana de la cocina mirando hacia el patio trasero. Estaba obsesionada y no tardé en volver a verlo. Estaba envuelta en una manta, llenando la tetera en el fregadero, cuando lo vi de pie en el mismo sitio de antes. Dejé caer la olla y corrí hacia la puerta trasera. Oye. Sentía la cabeza ligera y estaba en ese estado de embriaguez en el que el miedo apenas te habla. Corrí por el patio trasero hacia él. ¿Qué quieres de mí? El alto Frank me miraba fijamente. Me hizo un gesto con su cuello lleno de cicatrices para que lo siguiera. Bajé la mirada hacia mis pies descalzos, pero él ya estaba caminando. Oye. Déjanos en paz. Lo seguí con cautela. Cuando logré pasar los arbustos y pude ver el callejón, lo vi de pie cerca de los botes de basura. Corrí tras él. Tú. No quiero volver a verte aquí jamás. Con nuestra diferencia de tamaño y la manta que me cubría los hombros, seguro que le parecía un hobbit enfadado. Desde luego, no parecía intimidado, y no puedo culparlo. El alto Frank cruzó el callejón y se sentó en un muro de contención en ruinas. Dio un suave golpecito a la piedra que tenía al lado para que me sentara. No voy a sentarme, joder. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y se detuvo un instante antes de sacar un sobre. Luego, tomó la carta con la otra mano, volvió a meter la mano y sacó otro. ¿Qué son esas cosas? Me tendió los sobres. Su largo brazo casi abarcaba todo el callejón. Me acerqué a las cartas con cautela, las tomé y retrocedí. ¿Qué es esto? Murmuré, ya distraída. Ambos sobres estaban abiertos y saqué los papeles de uno de ellos. Era una carta manuscrita en papel rayado de colegio. La tinta estaba corrida como si la hubieran mojado, pero aún podía leerla, aunque despacio. Cuando terminé, dejé caer el brazo a mi costado y miré a Ty Frank con incredulidad. Angie tenía un amante. Miré el otro sobre y apenas necesité leerlo para entenderlo. El membrete decía, Atlantic Life Insurance. Se había contratado una póliza a mi nombre por $250,000. Me tambaleé hasta el muro de contención y me senté. Las pastillas. Pensé en la cápsula vacía que me había enseñado y que había tirado a un lado. Era mi albuterol de emergencia. Tenía que serlo. Una rápida búsqueda en web reveló que una sobredosis comenzaba con síntomas como dolores de cabeza y palpitaciones. ¿Angie está intentando matarme? De repente me di cuenta de que el brazo de Frank el Alto me rodeaba y me estaba dando palmaditas en el hombro de forma paternal. Nos quedamos sentados allí en silencio durante mucho tiempo. Las cosas que se pueden aprender del reciclaje de la gente, dije. El Alto Frank asintió y vimos cómo se encendía la luz del piso de arriba y mi esposa aparecía en la ventana. Retorció algo entre los dedos y luego lo metió en una taza. Un minuto después oí que se abría la puerta trasera. Cariño, ¿estás ahí fuera? Preguntó Angie. Te he preparado un té. Supongo que las personas sin hogar que la rodean no siempre quieren un cambio. A veces, lo que quieren es salvarte la vida.